Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 16 del Evangelio según San Marcos, y es el último capítulo de este Evangelio. Aquí termina el relato de Jesús en Marcos, y mañana iniciaremos un nuevo Evangelio, y es el del evangelista Lucas. Pero en el capítulo 16 de Marcos aparece el relato después de la crucifixión de Jesús, como su resurrección y otros asuntos. Versículo 1 al 8, por ejemplo, las mujeres encuentran la tumba vacía y un ángel les anuncia la resurrección de Jesús. Jesús ha resucitado. Versículo 9 al 18, Jesús se aparece a María Magdalena y luego a los discípulos. Y versículo 19 al 20, Jesús da la comisión a los discípulos de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y da varios relatos allí en el capítulo 16, afirmaciones importantes, poderosas, a las cuales tú y yo debemos prestarle mucha atención. Por eso te invito, querido amigo y querido hermano, lee el capítulo 16 de Marcos, profundiza en este capítulo, interioriza estos mensajes en tu vida y por favor, cumple la misión que Cristo te ha dejado. 3 aplicaciones podemos sacar del capítulo 16 de Marcos. Primero, debemos creer en la resurrección de Jesús y su victoria sobre la muerte, cosa que a los discípulos les fue difícil creer. Por eso Jesús después los reprendió, y aquí el capítulo 16 dice que Él los reprendió por su incredulidad, porque a pesar de tantas evidencias, los discípulos que iban camino a Emaús, María Magdalena, también las otras mujeres que les dijeron que Jesús había resucitado y no quisieron creer, por eso Jesús los reprende. Segunda aplicación, debemos compartir el Evangelio con otros y predicar la buena noticia de la salvación. Mira, no solamente es creer, sino también compartir. Es importante hacer esto, creer en Jesús y compartir a Jesús a otras personas. Tercera aplicación, debemos seguir las instrucciones de Jesús y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. 3 cositas: creer, compartir y seguir a Jesús. Es importante que nosotros hagamos esto, querido amigo, querido hermano, para que podamos encontrar seguridad y salvación en Cristo Jesús. 3 preguntas para hacernos a través de este capítulo. Primero, ¿qué significa para ti la resurrección de Jesús? ¿Qué significa el hecho que Jesús haya resucitado? Segundo, ¿cómo puedes compartir la buena noticia de salvación con otras personas? Tercero, ¿qué pasos puedes dar para seguir las instrucciones de Jesús y hacer discípulos, así como Él te pidió? ¿Qué es lo que debes hacer? Pues lee el capítulo y Jesús te dirá, y lee toda la Biblia y haz lo que Jesús te pide y encontrarás salvación para tu vida. Dice la Biblia, Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, versículo 2, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Interesante. Mira lo que dice la sierva del Señor Elena de White acerca de esto, que Jesús descansó en el día de reposo en su tumba. Dice, Cristo reposó en la tumba el día sábado. Y cuando los seres humanos, tanto de la tierra como del cielo, estaban en actividad en la mañana del primer día de la semana, salió de la tumba para renovar la obra de enseñar a sus discípulos. Pero este hecho no convierte en sagrado el primer día de la semana, ni lo hace un día de reposo. Jesús estableció antes de su muerte un recordativo de quebrantamiento de su cuerpo y del derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. En el rito de la cena del Señor, cuando dijo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Y el creyente arrepentido, que sigue los pasos que exige la conversión, conmemora en su bautismo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Desciende bajo el agua a la semejanza de la muerte y entierro de Cristo, y sale del agua a la semejanza de su resurrección, no para vivir otra vez la antigua vida de pecado, sino para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Importantísimo esto. Por eso es que no solamente debemos creer y compartir, sino que debemos seguir a Jesús, seguir sus instrucciones, seguir sus enseñanzas, seguir todo lo que Él nos dice. El relato sigue diciendo entonces que los
las mujeres iban caminando hacia el sepulcro, ya salido el sol, el primer día de la semana, o sea, domingo, y pensaban que quién les iba a remover la piedra. Pero cuando llegan, ya la piedra está removida, ha resucitado, y encuentran allí un ángel que les dice, versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amén. Qué maravilloso es esto, querido hermano. Una noticia hermosa reciben estas mujeres. Iban angustiadas, afligidas, porque Jesús había muerto. Pero aunque Jesús les había dicho que resucitaría el tercer día, nótese bien, ellos, ninguno había tenido en cuenta esto, ni había creído en las palabras de Jesús. Ahora ellas se encontraron con la realidad. Jesús había resucitado. Y dice carta 280 del año 1904, la sierva del Señor: la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó y murió. Esto habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Amén. Este es un gran misterio. Un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza hasta que los redimidos sean trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Pero el enemigo ha decidido que esta dádiva sea oscurecida hasta el punto de que pueda ser reducida a nada. Nótese bien lo terrible. Hoy día no podemos comprender a perfección porque Satanás ha hecho esfuerzos grandes para ocultar esto y lo ha logrado en muchas mentes. Muchas personas no aceptan el sacrificio de Cristo Jesús. Muchas personas pasan por alto todo esto que Jesús hizo. Hoy día tal vez no comprendas, pero es que no necesitamos comprender, querido hermano. Ya te acabé de leer, esto lo comprenderemos en el cielo cuando estemos transformados, cuando seamos llevados y trasladados. Mensajes selectos, página 131 del año 1897, dice la sierva del Señor. Cuando se oyó la voz del ángel que decía, tu padre te llama, aquel que había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, salió de la tumba a la vida que estaba en sí mismo. La deidad no murió, la humanidad murió, pero Cristo ahora proclama sobre el sepulcro abierto de José, yo soy la resurrección y la vida. Por su divinidad, Cristo tenía poder para romper las ataduras de la muerte. Declara que tenía vida en sí mismo para dar vida a quienes le plazca. Yo soy la resurrección y la vida. Solo la deidad puede usar este lenguaje. Todas las cosas creadas viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes que dependen de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean. No importa cuán grandes sean sus aptitudes, reciben nuevamente la vida de la fuente de toda vida. Solo aquel que es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir, tengo poder para ponerla, o sea, su vida, y tengo poder para volverla a tomar. Todos los seres humanos de nuestro mundo toman de él su vida. Es el origen, la fuente de vida. Amén. Qué maravilloso mensaje. Y aún así, hoy día la gente todavía desprecia a Jesús, el dador de la vida. Todos los que viven en este planeta, más de 8.000 billones de personas en el mundo, esas personas dependen de Cristo. Todas dependen de la vida. Nadie en este mundo, ni una sola persona, puede decir que tiene vida en sí mismo, porque el único que lo tiene es Cristo Jesús, y aquí lo demostró en su resurrección. Ahora dice Mensajes Selectos, página 94 del año 1897, aquel que murió por los pecados del mundo tenía que permanecer en la tumba el tiempo determinado.
Estuvo en esa prisión de piedra como preso de la justicia divina. Era responsable ante el juez del universo, llevaba los pecados del mundo y solo su Padre podría liberarlo. Una fuerte guardia de poderosos ángeles velaba sobre la tumba y si una mano se hubiese levantado para retirar el cuerpo, la fulguración que emanaba de la gloria de los ángeles hubiera derribado impotente en tierra al atrevido. Solo había una entrada a la tumba y ni la fuerza humana ni ningún engañador podía atreverse a tocar la piedra que guardaba la entrada. Allí descansó Jesús durante el sábado. Pero la profecía había dicho que al tercer día Cristo se levantaría de entre los muertos. Cristo mismo había asegurado esto a sus discípulos. Destruid este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. Cristo no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Su cuerpo saldría de la tumba sin mancha de corrupción. Amén. Gloria al Señor. Esto fue lo que ocurrió en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora Él lo había anunciado a los discípulos. Y por eso es que los reprocha después, porque apareció ahora, luego versículo 9, mira lo que dice, enfatiza que Jesús resucita en el día primero, o sea, el domingo, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, nótese bien, enfatiza y recalca esto, porque Dios sabía que el hombre tendría o pondría en tela de juicio que el séptimo día sería el sábado. Y hoy día tú ves, por ejemplo, en algunos calendarios que el primer día de la semana es el lunes y así entonces el séptimo día sería el domingo. Y hoy día muchas personas también hacen énfasis en que en el día de reposo es el domingo porque fue el día que resucitó Jesús, pero no es así. Aquí Jesús enfatiza claramente que el primer día de la semana es el domingo y Él resucitó allí, pero no es que haya cambiado el día de reposo, no, simplemente que Él resucitó el domingo, pero el día de reposo sigue siendo el séptimo, o sea, el sábado, porque el domingo es el primer día, el sábado el séptimo día. Esto lo recalcó varias veces. Y ahora, con respecto a su resurrección, Jesús le anunció a los discípulos y en el versículo 12 aparece a 2 discípulos. Luego en el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprochó porque no creían en la resurrección de Jesús. Tantas veces que Él les había anunciado, tantas veces que Él les había comentado acerca de su resurrección, pero ellos no quisieron creer. Ahora que Jesús les aparece, los reprende y les dice, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está claro el mensaje, está claro, preciso, contundente. Ahora, ¿por qué es diferente al de Mateo? Mateo 28, 18 al 20 dice unas palabras diferentes a estas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay diferencia en los dos relatos. ¿Por qué? La sierva del Señor, deseada de todas las gentes, página 757, dice lo siguiente. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. Por eso es que hay diferencia en los escritos, Marcos y Mateo, porque Jesús repitió varias veces esta misma orden y pues en cada ocasión era algo diferente y daba una tonalidad diferente, unas palabras diferentes, pero el mensaje era el mismo: evangelizar, predicar el evangelio de salvación a toda criatura. Esto es importantísimo. Ahora, nosotros debemos aceptar esta misión e ir a predicar el nombre de Cristo Jesús. Y aparece el mensaje claro: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea, pues será condenado. Y se presentan aquí 2 requisitos para aquellos que acepten las enseñanzas de Jesús, que acepten el evangelio. Hay 2 requisitos. Primero, fe, creer en Jesús, fe en Jesús, y también bautismo. El primero, o sea, la fe, es la aceptación íntima, profunda, contundente de la salvación que tan bondadosamente fue proporcionada por la muerte de Cristo Jesús, el Redentor del mundo. Y el segundo, el bautismo,
es una manifestación externa, una demostración pública de un cambio interior del corazón, de la vida. Romanos 6:3 en adelante dice, o 6:4 más bien, Romanos 6:4 dice que el que es bautizado vive en una nueva vida. Eso es el bautismo. Crees primero en Jesús, aceptas a Jesús, aceptas el sacrificio y todo lo que hizo Cristo en tu vida, y ahora le entregas ese corazón a través del bautismo, cambiando toda tu vida y viviendo ahora en una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando haces esto y luego te conviertes en un evangelista, en un predicador, en un misionero de Cristo, Él te dice: y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren en cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, Jesús estaba prometiéndoles a los discípulos y a nosotros hoy que cuando aceptamos su verdad, nos entregamos a Él y ahora asumimos el papel, la misión de ser evangelistas, misioneros de su palabra, tendremos poder y autoridad, porque Él nos dará esa autoridad. Querido hermano, esos son mensajes lindos. Y después de decirle esto a Jesús, pues el relator Marcos dice que Jesús asciende. Pero mira cómo es de breve en su relato. Esto lo hemos leído mejor en Mateo, porque la intención de Marcos es destacar las palabras de Jesús, no tanto sus hechos, sino sus palabras. Por eso es lo que vimos en todos estos 16 días que estudiamos el Evangelio según San Marcos. Y hemos entendido muchas verdades, muchas lecciones. Y yo quiero, querido hermano, querido amigo, que tú aceptes la misión de Cristo Jesús. Primero a ti, querido amigo que me escuchas, que todavía no le has entregado tu corazón a Cristo. Hoy es el día, es la oportunidad, no esperes más. Cristo te está llamando porque quiere salvarte, pero debes entregarte a Él. Y a ti, querido hermano, que ya lo hiciste, necesitas hoy asumir el compromiso, necesitas hoy asumir la responsabilidad de convertirte en un misionero de la palabra del Señor. Y Él podrá bendecirte, Él podrá ayudarte, estará contigo y no te dejará, te dará poder para que tú hables con autoridad, porque esa autoridad viene de lo alto. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 16, pero no solamente allí, sino en todo el Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!